un tema súper interesante porque creo que toca todas las puntas, básicamente, y bueno, nada, es como pensar en toda la persona, en todos sus hábitos, en los síntomas, bueno, enfermedades asociadas como artritis reumatoide, hay un montón de otras enfermedades que también se han vinculado al exceso de prevotela. La prebotela se comporta de una forma, de otra, es buena, es mala, dependiendo de lo que hacemos. En última instancia, nuestro estilo de vida y la alimentación que tengamos es lo que favorece tener una población de prebotela que no nos hace daño, que no pasa por estos pasos metabólicos tan complejos de que nos produce mucha energía, nos produce aminoácidos ramificados que son una cosa fundamental para generar masa muscular y nosotros vemos televisión o estamos con el celular. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, aquí con bastante ánimo para entrarle al tema de la prebotela, que prebotela, qué nombrecito, ¿no? Prebotela copri, que es una de las más frecuentes, que es el tema, digamos, que está atrás de todo este gran mundo de la microbiota, de que los gérmenes que tenemos en el intestino son buenos o son malos. Y Prebotela dentro de este panorama parecería que es una estrella, porque es una estrella que no sabemos cómo brilla. Dependiendo de cantidad de cosas puede hacernos bien, puede hacernos mal, puede ser neutra, está, no está. Y entonces nos pareció interesante compartir con ustedes, bueno, los conocimientos y las incertidumbres, las preguntas que tenemos sobre Prebotela, que son muchas. Pero, digamos, antes de entrar en el tema, interesante que cuando analizamos con Cecilia toda la cantidad de, la complejidad de esta bacteria dentro de nuestra microbiota y de cómo se comporta y las habilidades que tiene, ¿cómo parecería que las conclusiones, después lo vamos a redondear al final, parecería que esta bacteria nos estuviera diciendo este, las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal desde el punto de vista de nuestro estilo de vida? Y eso es un mensaje que, bueno, desde el punto de vista bacteriológico, tal vez tenga una trascendencia no tan gigante, pero desde el punto de vista teleológico, desde el punto de vista de cuál es la sustentabilidad de nuestra especie en el planeta, para mí es de una importancia trascendental. Entonces, esta bacteria es una gran negativa, es una bacteria que tiene la habilidad de crecer con o sin oxígeno, los cambios de pH no la afectan mucho, y es una bacteria del grupo Bacteroidota que produce una LPS, que son unas sustancias inflamatorias, no de las más inflamatorias, hay otras que producen mucho más, pero dependiendo de la cantidad que hay, es el potencial, digamos, patógeno que puede tener, como de comensal, ella está clasificada como uno de los gérmenes que son comensales, o sea que no son ni buenos ni malos, pero dependiendo de lo que haga, cómo puede irse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, tiene una de las características también importantes que a mí me quedó grabada, que decía el profesor Jason Horelac, que es que es una fuente increíble productora de propionato. El propionato es de las cadenas de ácidos grasos cortos, que son la energía fundamental del intestino. Cuando se producen demasiado también son malos, pero esto es un hecho que cuando nosotros estamos en capacidad de consumir toda esa energía, el que genere eso puede ser una conducta muy apreciada en esta bacteria. Entonces, para empezar con la definición de la prebotela, nada mejor que mi compañera de podcast, Cecilia, para que nos presente esta bacteria en forma amigable y en forma, bueno, sumamente bien documentada. Adelante, Cecilia. Miguel, bueno, muchas gracias. No, a ver, claro, si nosotros consideramos a Prevotela dentro de poblaciones, como, bueno, cazadoras recolectoras, ¿no? Donde se han encontrado en superabundancias, incluso llegando a porcentajes del 40% del ecosistema.
Aparentemente en esos casos en que se sabe que bueno que son poblaciones que se alimentan de todas estas fibras y de básicamente justamente raíces y verduras y frutas y demás, en ese caso se sabe que Prevotella es como, bueno, es normal encontrarla en esos porcentajes, justamente está produciendo ácidos grasos de cadena corta que son favorables para el organismo, son personas que se están moviendo todo el día, o sea que en realidad también están utilizando porque otra de las cosas que se sabe de Prevotella es que, bueno, produce aminoácidos ramificados, eh, y que en ese caso los aminoácidos ramificados que vendrían a ser, bueno, la leucina, la valina, isoleucina, son aminoácidos que, bueno, obviamente van a formar masa muscular y tienen un montón de aporte estructural, pero que si la persona es sedentaria, justamente ese exceso de ácidos, de aminoácidos ramificados, lo que hace es generar como mucha carga tóxica, además, ¿no? De lo que tú hablabas de los lipopolisacáridos. Entonces, ahí está un poco el kit y es bastante, bueno, nos hace pensar bastante en los casos en que encontramos Prevotella, cómo está jugando ahí, ¿no? Y creo que ahí es como, bueno, lo valioso de toda esta interpretación, es como que, bueno, uno tiene que tener muchas variables y ver un poco toda la historia de la persona para poder decidir qué curso de acción tomar. En particular eso, estos aminoácidos en exceso y cuando no son utilizados, cuando la persona no está haciendo ningún tipo de ejercicio, de sedentario, lo que sea, bueno, van a tener como una carga tóxica importante en el organismo. Sí, Y Cecilia, discúlpame, pero es fascinante este tema que tú tocaste, que le quede claro a la audiencia. A mí me sorprendió mucho cómo la distribución de la Prevotella en el mundo. Tú lo dijiste por arriba de forma muy clara, que las comunidades aisladas que viven todavía no con una alimentación no como el estilo nuestro, son las que tienen las poblaciones de Prevotella más altas y son las que no tienen las patologías que tenemos el mundo occidental. Cuando se ve el planiferio, cuando lo vemos en el mundo, vemos que la Prevotella dentro de los bacteroides en la mayoría de los países está en el primer lugar. Pero en Estados Unidos, que es uno de los sitios, pues, digamos, el ejemplo de cómo prácticamente donde se come más la comida ultraprocesada, la Prevotella está como en el sexto o séptimo lugar, prácticamente no hay Prevotella. En cambio, en Italia, la Prevotella es de las primeras y tiene un porcentaje alto. Nunca como la India, o nunca como las poblaciones aisladas, los Hasda o los Yanomamis nuestros de aquí de Venezuela, o comunidades que todavía mantienen su estilo de vida. Entonces, cómo las Prevotellas altas en estas comunidades aisladas, con gran actividad física y con mucho consumo de raíces y de fibras de verdaderamente compleja, cómo no les afecta su salud y cómo la Prevotella, que es un fenómeno que también es interesante que vemos, estamos empezando a ver de que así como en Estados Unidos está muy baja, estamos viendo en comunidades, en pacientes con un estilo de vida saludable, con ejercicio, con ingesta de muchos vegetales que tienen la Prevotella muy alta, contrario a lo que hasta hace poco se estaba sosteniendo de que verdaderamente la Prevotella alta en el mundo occidental se veía prácticamente las personas con autismo y hoy en día la situación está cambiando. O sea, la Prevotella en el mundo está mostrándonos cuál es el estilo de vida con el cual podemos tener esta bacteria en una forma progresiva. Quería aclarar eso sobre todo la importancia de la diferencia de predistribución de Prevotella en las microbiotas del Homo sapiens en el mundo, ¿no? Que me parece apasionante. sí, y bueno, aportando un poco a eso, el tema del propionato, que es un ácido cadena corta, sí, un ácido graso de cadena corta, producido por esta bacteria. En definitiva, em, es justamente, a ver, es similar al butirato y al acetato, que también son este tipo de ácidos grasos de cadena corta,
pero tiene como, bueno, como beneficios, digamos, para la salud. Por ejemplo, el control de la presión arterial, un buen manejo del peso corporal, reduce el colesterol. Entonces, claro, uno ahí tiende a pensar, bueno, cuanto más propionato se produzca, mejor, pero también es cierto que, por ejemplo, en niños con autismo se ha visto que se encuentra frecuentemente Prevotela alta y uno de lo que se piensa que tiene incidencia bueno, en todos los temas de ansiedad y de hiperactividad y demás, es justamente este propionato, este exceso de propionato. Entonces, bueno, todo hay que verlo con pincitas y estudiar un poco el caso y ver eh, cómo está, digamos, cómo estaría actuando esta preotela en cada persona, ¿no? De acuerdo a su alimentación, de acuerdo a a los síntomas sobre todo, también pensar un poco bueno, que una sola bacteria ocupando un porcentaje tan grande del intestino siempre va a tener eh, su parte negativa en cuanto a lo que es el índice de diversidad. O sea, es una bacteria que va a estar consumiendo muchos recursos, que le va a estar robando recursos a otras bacterias. No va a dejar que prosperen, por ejemplo, bifidobacterias, porque va a estarles robando su alimento. Entonces son cosas que uno tiene que considerar y justamente muchas veces uno ve estos altos productores de propionato y en general ves una caída en la producción de butirato porque no hay tantas bacterias que estén produciendo ese butirato, que también tiene su aporte en cuanto a la integridad de la mucosa, bueno, todo lo que es el sistema inmune, protección también de diferentes, bueno, todo lo que hemos hablado, todos estos episodios anteriores sobre butirato, ¿no? Sí. Lo interesante parecería que los puntos de acuerdo son inequívocos en el sentido de que una alimentación rica en fibra, rica en, en almidones resistentes y una actividad física sería la forma ideal de que esta bacteria tenerla en las mejores condiciones. Porque inclusive la investigación hablan de la paradoja de la prebotela, por ejemplo, con respecto al manejo del azúcar y de la glucosa. Hay investigaciones que dicen que la prebotela favorece un mal manejo del azúcar, o sea, que empeora la diabetes o la prediabetes. Y hay otras investigaciones que aseguran lo contrario. Entonces, tratando de explicar esta paradoja o esta actitud ambigua, las explicaciones son, tal vez están en proceso, falta mucho, tal vez por el lado de las cepas, de las diversas variedades dentro de la especie Prebotella, pues especie Prebotella es como la familia, como el grupo, pero hay diferentes actividades. Se ve también que en las comunidades aisladas, la biodiversidad de la Prebotella, o sea, las cepas de Prebotella, son más amplias que las que tenemos nosotros en, en el mundo occidental. Pero en los pacientes que hemos visto últimamente, inclusive miembros de mi familia, hemos encontrado de que hay prebotela alta con una biodiversidad. Es un capítulo que está en plena eclosión, que está en plena investigación, en el cual las respuestas últimas no las tenemos, pero que las indicaciones son claras y cónsonas con todo lo que hemos estado hablando con respecto a la microbiota. La prebotela se comporta de una forma, de otra, es buena, es mala, dependiendo de lo que hacemos. En última instancia, nuestro estilo de vida y la alimentación que tengamos, fundamentalmente mirando hacia la ingesta de vegetales complejos, de fibra, de polifenoles, de lo que hemos estado hablando permanentemente, es lo que favorece tener una población de prebotela que no nos hace daño, que no pasa por estos pasos metabólicos tan complejos de que nos produce mucha energía, nos produce aminoácidos ramificados que son una cosa fundamental para generar masa muscular y nosotros vemos televisión o estamos con el celular. Esa energía para transformarla se transforma en tóxica. Y es el cuadro, digamos, epidemiológico, es consono con el cuadro epidemiológico de alteraciones metabólicas, enfermedades inmunes, problemas cardiovasculares, obesidad, ansiedad, etc. Entonces,
Aun cuando no tenemos las respuestas últimas con respecto a Prevotella, es clarísimo que la forma en que este microbio cumpla su función de una forma armónica con nuestra permanencia en el planeta es haciendo lo que todos sabemos que tenemos que hacer. Me entusiasmó mucho esta parte, Cecilia, de que verdaderamente no lo tenía claro, pero todas las dudas que tenemos a la Prevotella y lo que la investigación seguramente va a aclarar en muy corto tiempo, es consono con todo lo que hemos estado hablando de microbiota, ¿verdad? Creo que es un corolario bien bueno de nuestro invitado de hoy, la Prevotella copra. Sí, incluso para aportar un granito más, algo que habíamos hablado, es que también se ha visto que Prevotella hay estudios que la vinculan a un sobrecrecimiento fúngico, por ejemplo de cándida, que es tan habitual, ¿no? En el intestino. Se alimenta de los desechos de este hongo. Entonces, muchas veces uno puede encontrar personas que bueno, con mucha distensión, mucho síntoma gástrico, incluso, bueno, brain fog o nube mental, cansancio, que siempre son bastante como da a pensar a ese sobrecrecimiento fúngico. Y bueno, y ahí ves también estos aumentos brutales de Prevotella. Entonces, en esos casos, el tratamiento también exige como, bueno, cierto pensar en justamente reducir de repente alimentos que puedan estar alimentando cándida, como por ejemplo, bueno, azúcares simples, carbohidratos simples y demás. Y bueno, apelar a herbales o a diferentes estrategias para reducir ese sobrecrecimiento de cándida. Simplemente lo que está haciendo ahí Prevotella es, bueno, actuar sobre esa población del hongo, ¿no? Y bueno, eso también creo que es interesante. Es como que, bueno, Sí, es porque un... es como una asociación simbiótica entre Cándida y entre Prevotella, ¿verdad? Cuando sube una, la otra la acompaña y viceversa. Entonces, reducir un poquito la Cándida, y la Cándida sabemos muy bien que, bueno, está asociada a muchas, también a esa playa de alteraciones que están afectando, bueno, las primeras causas de mortalidad y de disminución de la calidad de vida. Entonces, la asociación con la cándida es interesantísima. Y vale la pena destacar que también en las comunidades que tienen la Prevotella alta, pero que no les causa problema, que la usan en su beneficio, como estas comunidades aisladas de nuestro estilo de vida, la cándida también está alta, pero la cándida en esas comunidades, con esa alimentación, con ese estilo de vida, no genera los problemas que generan nosotros. O sea que, de cierta forma, la Prevotella y la cándida tienen una potencialidad de hacernos daño o de hacernos bien, dependiendo de lo que hacemos. Porque la cándida no es que sea un hongo malo, es malo cuando sobrecrece y cuando verdaderamente está determinando alteraciones y diría yo, compulsiones y pujos por comer que no son lo normal cuando la tenemos equilibrada. Interesante esa asociación, Cecilia, y verdaderamente si queremos bajar cuando la tenemos muy alta, que sabemos que la tenemos que bajar, uno de los miembros de mi familia tiene prácticamente 60% de Prevotella, cuando en una microbiota con miles de componentes tenemos una bacteria que ocupa 60% de la microbiota, obviamente algo ahí está mal y hay que actuar. Y pensar en reducir cándida indudablemente nos va a ayudar a controlar este problema, entre todas las otras medidas que aparecen. No sé si estás de acuerdo, Cecilia. Exacto, perfecto. Sí, sí, sí. Es un tema súper interesante porque creo que toca todas las puntas, básicamente, y bueno, nada, es como pensar en toda la persona, en todos sus hábitos, en los síntomas, bueno, enfermedades asociadas como artritis reumatoide, hay un montón de otras enfermedades que también se han vinculado al exceso de Prevotella. Pero bueno, me parece que hemos redondeado bastante el tema, un tema también me parece súper interesante para haber tratado. Está bien. Bueno, entonces muchas gracias y hasta el próximo capítulo, que creo que el próximo capítulo vamos a
tenemos algo interesante. Vamos a ir a una bodega de fermentación. ¿Qué tal? Creo que hasta brindis virtual podemos hacer. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos en la próxima Bueno, entonces. gracias Miguel, nos vemos.